es importante. Pero lo más importante es la relación que nosotros tengamos con Él personalmente. No incluyendo que vengamos o no a la iglesia, o vengamos o no a las clases, o vayamos o no a las... Pero lo que importa en sí es la relación que cada uno de nosotros tenga con Dios, ¿verdad? Con Jehová, o como usted la haya querido llamar o lo quiera llamar, ¿verdad? Porque aquí tienen muchos nombres en la Biblia. No los busqué, ¿verdad? Pero yo los tengo. ¿todos? Sí. A ver, hermano, está en la lista. Les mandé una copia en el texto una vez. Eso quiere decir que No el hermano sé. sí hizo la tarea. No sé si lo recibieron. Y bueno, entre lo que lo busca, ¿verdad? Lo que les decía, ¿verdad? Que muchas veces nos vamos por el nombre y a veces nos ponemos a pelear por el nombre que usted lo conoce, no quiere que otra persona lo conozca por otro nombre, y nos ponemos a pelear por tonterías que no valen la pena. Por el nombre. Dios es el mismo. Dios, con cualquier nombre de los que están bíblicamente aquí, es el mismo. Y el poder de Dios no cambia porque usted le cambie el nombre, o porque usted le quiere hablar de un nombre o de otro nombre. ¿Listo, hermano? Hermano, ¿lo tiene? No, lo dejé en la otra Biblia. Hoy traje la vieja. Oh, ok. Pero entonces nos los debe para el fin de semana que viene. Sí. Vamos a imprimir Bueno, para darles a todos. Amén. Y pero antes de empezar, ¿verdad? Más allá, lo que decía vamos a tratar el nombre, ¿verdad? Pero sí, lo que decía, y lo repito otra vez, y que se nos quede bien claro, ¿verdad? Que todo lo que leamos, ¿verdad? Lo escribió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y Dios y nuestro Señor Jesucristo es uno mismo. Y también que veamos que Él es un Dios de este orden, no es un Dios de desorden. No es un Dios al que le gusta desorden. Él dejó bien claro y bien escrito cómo Él le gusta que lo adoren, cómo Él le gusta que sean nuestras reuniones. Él dejó todo escrito aquí. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a danzar o a hacer cosas diferentes a las que Él está mandando, tengamos en cuenta que eso no le va a agradar a Dios. Tratemos de agradar a Dios con lo que Él dejó escrito. No con pensamientos de hombre, no con acciones de otro tipo o de otras cosas, ¿verdad? ¿Alguien quiere orar, verdad, para empezar a dar el estudio de hoy? Bueno, ahí lo mandé. ¿Usted lo mandó? A ver, léalo. Tómalo, léalo, usted lo tira y léalo de una vez. Dice, uno es Elohim, El Shaddai, Jehová, Adonai, Jehová Jireh, Jehová Rapha, Jehová Nisi, Jehová Kadesh, Jehová Shalom, Jehová Tisikenu, bueno, Jehová Rohi, Jehová Shammah, Jehová Saboa, El Elyon, El Roi, El Olam, El Shibor. Eso. Bueno. Amén. Hermano, alguien que está parado de una vez, quiero orar para que empecemos con la lista. Padre Santo, gracias Señor por este día, por traernos aquí, Señor, trae con bien a tu bien camino, Padre Santo. Gracias Señor por el día de ayer fuimos a escuchar enseñanza suya, Padre. Gracias por la bendición. Gracias Señor por esta bendición de estar aquí, vivos, alentados. Gracias Señor, provea. Salve Señor. Gracias por su palabra que traerá al hermano para compartir. Aleluya. Vamos a estar atentos, Señor mío. Gracias por quien usted es. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, por mi Señor Jesús. Gracias por su Santo Espíritu. Aleluya. Usa al hermano, Señor, que nos traiga un compartimiento de su palabra. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Como ya oímos, ¿verdad? Tiene como más de 12 nombres.
Pero yo creo de todos esos nombres, el que más sobresale y este viene con promesa, que es Emmanuel. Amén. Acordémonos que Emmanuel traducido quiere decir Dios con nosotros. Y ese nombre, si nos deja dicho, ¿verdad?, que Él está con nosotros. Tal vez, como no lo vamos a ver, ¿verdad?, no lo podemos tocar ni ver, pero acordémonos que Dios es espíritu. Y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Le dice el título, ¿verdad?, que ya se los dije, la salvación expresada en el nombre, ¿verdad?, que no nada más es uno, ya lo vimos, en el nombre de Dios. Dice, la idea central es todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Verdad? La aplicación para la vida dice así, dice hay muchas festividades importantes en el mundo, pero pocas son tan generales como la Navidad, aunque la gente incluye a Santa Claus o a los Reyes Magos o al Papa Noel, por lo que en muchos sentidos esta celebración se ha convertido en algo bastante secular. Sin embargo, lo cierto es que la Navidad, tal y como el mismo nombre lo indica, natividad, se refiere a Jesús. Él vino al mundo, se hizo hombre para morir en el lugar de los pecadores, aunque no todos creen esto para salvación. La mayoría sabe que se trata fundamentalmente de Jesús. Hoy en día no hay verdad más relevante que saber que en Jesús hay salvación. Amén. Pero para darte cuenta de que necesitas ser salvado, debes saber en primer lugar que eres un pecador condenado a morir eternamente. La buena noticia es que hay un nombre por medio del cual podemos ser salvos, Jesús, que quiere decir Dios es salvación. Jesús vino a este mundo para morar en medio de nosotros y hacer posible la salvación de todo aquel que lo invoca, y se arrepiente de sus pecados y cree en el plan para la salvación. ¿Verdad? Aquí automáticamente nos está diciendo que el que cree, ¿verdad? Y nos está explicando, ¿verdad?, que Jesús vino para pagar por nuestros pecados. ¿Verdad? Vamos al versículo que está aquí en Isaías 7:14, ¿verdad? Lo voy a leer, dice así, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este pasaje este capítulo de Isaías, ¿verdad?, era el mensaje para el rey, era para el rey Acaz. En aquel tiempo, ¿verdad?, el rey Acaz era el que estaba reinando. En el versículo 1 y 2 eran tiempos peligrosos para él. El versículo del 3 al 9 era creer para permanecer. Y en el versículo del 7 al 13, él para pedir la señal. Y en el 14 es en donde nos vamos a concentrar nosotros, ¿verdad? En el versículo 1 y 2, ¿verdad?, era algo nuevo, que era la noticia que de Siria, ¿verdad? Y lo nuevo era la noticia. Siria es Damasco y Efraín es Israel del norte. Los tiempos no eran buenos para el reino de Judá. Edom y los filisteos causaron dificultades, eso lo vemos en 2 Corintios 28, 17 y 18, y los reyes de Israel y Siria se unieron para derrocar a Acaz y colocar un rey títere que ellos pudieran manejar a su antojo y poder tener más territorio. El hijo de nombre se llamaba Tabel, ¿verdad? Ese está en Isaías 7:6. En el versículo 3, del 3 al 6, ¿verdad?, dice sean Hasum, en español es remanente volverá, y cabos de Tizón son los reyes de Israel y Siria. Lo voy a leer para que me entiendan, porque dice en Isaías 7:1, dice, aconteció
en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rasín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Jesús, tu hijo. ¿Alguien sabía que Isaías tenía hijo? Sí. Sí. Okay, bueno, ese es su nombre. Sear Jesús es el hijo de Isaías. Tu hijo, al extremo del acueducto del estanque que arriba en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón. Lo que le estaba diciendo esto. Que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Dice: ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá, aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo: y pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo de lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. A lo que yo les estaba explicando, de que el rey Acaz estaba reinando y se unieron estos dos reyes, ¿verdad? Y querían atacar y quedarse con el reinado y poner a otro rey que ellos pudieran, como lo dice la palabra, un títere que pudiera hacer lo que ellos quieren, ¿verdad? Lo que ellos quisieran con ese reino. Aquí es del 3 al 6, dice: sea Jesús, en español, que dice: el remanente volverá. Los que eran los cabos de Tizón eran los reyes de Israel y de Siria que se habían unido, ¿verdad? En el 7, Dios dijo: no pasará, no sucederá. Quiere decir, Dios le estaba diciendo que no iba a permitir que eso pasara. Pero el rey Acaz no entendió. Acaz tenía dos opciones. Dice: buscar a Dios o buscar al rey de Asiria, que era más fuerte, y hacer unión con él para poderse defender. En este caso, nosotros muchas veces también hacemos lo mismo. Muchas veces tenemos problemas, tenemos cosas que nos vienen a nuestra vida, y nosotros que siempre queremos buscar a alguien que nos ayude a salir del problema, cuando mismo Dios está diciéndonos: aquí estoy. Nosotros muchas veces la mayoría de veces siempre buscamos en esta tierra la ayuda antes que a Dios. Y es lo mismo que el rey Acaz está haciendo. Dice, si no aprendemos a creer como Acaz, no vamos a permanecer. El secreto del cristiano es aprender a confiar en Dios. Esa es la fuerza que nosotros como cristianos tenemos. Nosotros no. Hay mucha gente y otros que dicen que nosotros tenemos que
que pelearnos con el Satanás y que decirle que que el otro. No somos nada, no somos rivales para Satanás. Estamos aquí porque Dios nos da la fuerza y Dios nos cuida. Amén. Porque Satanás nosotros para Satanás no somos nada. Él nos puede hacer así y nosotros no somos rivales. Lo único que es, porque estamos aquí y sobrevivimos, es porque Dios nos tiene aquí. Y Él es el único que nos mantiene. Y Él es el único que puede con Él. Y quitémonos la idea de que nosotros podemos, a veces oramos y en lugar de orarle a Dios por las cosas, estamos orando y hablando más de Satanás que de Dios. A veces le echamos la culpa a Satanás de las cosas que nosotros hacemos, cuando nosotros mismos nos estamos metiendo en ese tipo de situaciones. Son las consecuencias de nuestros actos, lo que hacemos. Y muchas veces, es que Satanás me está atacando en mis finanzas. Pero no sé si te has fijado que las finanzas te atacaron. No te atacó Satanás, simplemente hiciste un gasto que no debiste de haberlo hecho. No hiciste cuentas. No hiciste cuentas de lo que tú estás ganando. Te endrogas con otra cosa, sea carro, sea lo que sea, y no te alcanza. Es que Satanás me está atacando mis finanzas. No. Tú no hiciste las cosas bien desde el principio. Muchas veces la enfermedad, es que Satanás manda un espíritu de enfermedad a mi familia. No, no es así. Satanás no tiene el poder que tiene Dios. Satanás no puede estar contigo y con nosotros que estamos aquí, 12, 15 que estamos, él no tiene el poder de estar con todos al mismo tiempo. Así que no le echemos la culpa a Satanás de nuestras malas decisiones, ni tampoco de nosotros a veces nos enfermamos por cómo comemos. Por tanta grasa, tanta dulce, tantas cosas malas que nosotros mismos comemos. Después nos llega la enfermedad y nos llega una diabetes, nos llega un cáncer y es que Satanás me atacó con este cáncer, Satanás me atacó con el... No, son las malas decisiones que tomas cuando tú estás comiendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, que nosotros muchas veces ni siquiera está cerca de nosotros. Pero nosotros tenemos siempre, desde el jardín del Edén, siempre tenemos de seguir. ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. ¿Y qué después dijo la otra? No, es que la serpiente. Y siempre tenemos esa tendencia a culpar a alguien más por lo que a nosotros nos pasa. ¿Sí? Quitémonos eso de la mente. Pongámonos claro que lo que nos pasa muchas veces es por nuestras consecuencias, muchas veces es por no tomar en cuenta nuestros salarios, y hacemos deudas que no vamos a poder cubrir, ¿verdad? No es Satanás, es uno mismo. Acordémonos que el principal enemigo que nosotros tenemos es nuestra propia carne. Amén. Dice, creer es confiar y confiar es depender. Que nos quede bien claro esto ahorita. Creer es confiar y confiar es depender. Y depender se llama fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Tengámoslo bien claro, por eso yo les explicaba las situaciones antes de esto, ¿verdad? Confiar es depender. ¿Y depender de quién? De Dios. Porque Él es el único que nos puede defender, nos puede ayudar y nos puede sacar muchas veces. Él nos da la fuerza. Él tiene el poder de quitarnos el problema, de quitarnos las enfermedades y el poder de hacer y deshacer. Pero muchas veces Él deja que pasen como Job, porque Él sabía lo que Él tenía. Él nos conoce a cada uno que tenemos en nuestro corazón. ¿Verdad? Así como el rey Acaz. Él sabía que Acaz no creía en Dios. Ese Acaz fue el primer rey de Judá que llevó su impiedad al extremo de sacrificar a sus propios hijos a los ídolos. Y eso lo vemos en 2 de Reyes 16:3. Dios permitió estas dificultades para intentar volver al rey de su locura desenfrenada. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Dios permitió que estos dos reyes se unieran para que él viera que lo iban a atacar a su reino y que iba a perder su reino, y aún así él no entendió que todo esto que estaba pasando era porque Dios lo estaba permitiendo para que él dejara de hacer todas esas cosas, incluso fíjese, de sacrificar
a sus propios hijos a los ídolos. Él era un idólatra. Muchos como nosotros también ahora somos idólatras. A veces idolatramos más otras cosas que a Dios. Y yo lo repetimos varias veces. El ser idólatra no está solo ser a los santos o a las cosas muchas veces culpamos, en la mira siempre tenemos a la iglesia católica, que por sus santos, por sus cristos, por esto, por lo otro. Pero nosotros también como cristianos, también tenemos nuestros santos, nuestros ídolos. Y tenemos que tener cuidado, porque hablamos de ídolos de cemento y de madera, pero nosotros también tenemos ídolos. Y en cada uno escudriñarse y ver cuál es el ídolo de cada uno. ¿Verdad? Él estaba desenfrenado en esto, en su idolatría, ¿verdad? Y es por eso que Dios quería, ¿verdad? Salvarlo a él, pero al salvarlo a él también salvaría a todo ese pueblo. Dice, en el versículo del 10 al 12 dice, ¿acaso no pidió, donde Isaías, ¿verdad? Dios manda al profeta Isaías a decirle, ¿verdad? Dice que le pidiera señal, que Dios le iba a dar señal. Tanto desde abajo hasta arriba y de arriba hasta abajo, que él pidiera la señal que quisiera, Dios se la iba a dar. Es lo que nos está diciendo ahí en el texto. ¿Y qué dice? ¿Acaso no pidió? ¿Por qué no pidió? Porque él dice, no pediré, no tentaré a Jehová. No es que no lo haya querido tentar, simplemente que él no confiaba en Dios, no creía en Dios, no lo conocía a Dios. Y es por eso que él no confiaba en Dios y por eso dijo, no tentaré a Jehová. ¿Verdad? Aquí cuando Isaías sale a hablar con él y Dios le dice que lleve a su hijo, tiene una representación. Isaías viene siendo Dios y su hijo viene siendo el remanente, que venía siendo el pueblo, el pueblo que Acaz reinaba. En Judá había un remanente, ¿ya?, que Dios quería salvar. No en todos los pueblos, en todos los pueblos siempre hay alguien que va a estar seguro de quién es Dios y están siempre fieles a Dios. Y ese remanente es el que Dios quería salvar. Por eso le mandó que pasara todo esto para que el rey Acaz se diera cuenta del mal que estaba haciendo. Dice, y en Judá había un remanente que Dios quería salvar. En el versículo 14 viene la profecía, ¿verdad? Dice que de una virgen tiene tendencia de ser, se puede decir, se diría virgen a que era virgen en lo sexual, o que era virgen que era joven, ¿verdad? Era una joven, ¿verdad? En ese tiempo, dice la madre, ¿verdad? Desde inmediato se refiere a la esposa aquí inmediatamente se refiere a la esposa de Isaías, ¿ya? Pero en el futuro se refiere a María, y eso lo vemos en Mateo 1, del 20 al 23, ¿verdad? Y lo que les decía que de inmediato se refería a la esposa de Isaías, eso lo podemos en Isaías 8, del 3 y el 4. Ahí es donde relata, ¿verdad?, quién es la virgen que están hablando. En ese momento, al momento era la esposa de Isaías, pero a futuro, ¿verdad?, que viene siendo Mateo 20 al 23. ¿Verdad? Dice, Jesús en hebreo es Yeshua es el Señor es salvación, Yahweh es salvación, ¿verdad? Eso es hasta ahorita. Entonces, ahorita, en este versículo, desde lo expliqué por qué salió todo esto. Entonces, este versículo es una promesa, una profecía y una promesa que Dios hace al pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él quería la salvación de este pueblo, ¿verdad? Dice, Dios obró con poder para enviar al Mesías. La palabra de Dios siempre se cumple al pie de la letra. No importan las circunstancias ni las dificultades que se presenten, podemos confiar en que Él cumple de principio a fin. De principio a fin, ten confianza en saber que no hay nada imposible para Dios. Amén.
como le vuelvo a repetir, esto era una profecía, era una promesa que Dios nos está haciendo en ese tiempo a ese pueblo, pero después de 700 años pasó lo que ahora el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Dice, Dios envió una señal al nombrar al Mesías. Los nombres siempre han sido importantes para Dios, y enviar a su Mesías afirmó lo que estaría haciendo. Dios estaría con nosotros. Jesús fue, pero hizo la promesa de que estaría siempre con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Sí? Vamos a Mateo Mateo 1, del 18 al 21. Sí, ¿alguien quiere leer los versículos del 18 al 21, por favor? De Mateo 1, de su lección. Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María. No temas recibir a María, mujer, su mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sí, vemos de que desde antes, ¿verdad? Ya Dios nos había prometido, ¿verdad? Que en el final del versículo que dice, llamará su nombre, dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y todos sabemos qué significa Emmanuel, ¿verdad? Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, ¿verdad? Ahora, si vemos aquí, ¿verdad? Lo que leyó el hermano, ¿verdad? Vino a nacer de una virgen. Claro que era joven, ¿verdad? Ella estaba desposada, ella en aquel tiempo, vamos a ponerlo así, ella y José ya estaban por casarse o casados, pero en aquel tiempo tenían que esperar un año para poder estar juntos. En ese año ellos lo hacían como por si ella había sido infiel o ella había tenido alguna relación sexual antes de él, cuando él se casara, y cuando se casan esperan un año, si ella había quedado embarazada de otra persona, él podía deshacer su matrimonio. Ese era el año en que ellos estaban separados. Ese año fue cuando pasó esto. Por eso José, fíjense cómo Dios escoge a las personas y sabe a quién y por qué, ¿verdad? Escogió a María porque ella era leal a Dios y conocía de Dios, y escogió a José porque era obediente y era fiel y era justo. En el aspecto de ¿qué? De que no quiso delatarla, porque si él la hubiera delatado, ¿qué hubiera pasado en aquel tiempo? Cuando él hubiera delatado a ella que ella estaba embarazada, la hubieran lapidado. ¿Qué quiere decir? Que la hubieran apedreado por haber sido infiel a su esposo cuando ya estaba casada. Pero esa es la parte. Muchas veces nosotros no entendemos, ¿verdad? Lo que hacían ellos antes, como esto de esperarse un año antes de llevársela a su casa y entonces ya consumar su matrimonio sexualmente. Ellos no lo hacían así, como nosotros que ahora nos casamos y nos vamos a la luna de miel y pues pasa lo que va a pasar. Aquí no, aquí esperaban un año. Esperaron un año antes de que ella se juntara con él. Entonces en ese tiempo pasó esto, ¿verdad? Ella pudo haber sido apedreada,
¿verdad? Pero Dios sabía que él no la iba a delatar. Dios sabía. Es por eso que dice que aquí en el 20 dice, y pensando él esto, ¿verdad? O sea, quiso dejarla secretamente para que no fuera apedreada. Ahí está mostrando, ¿verdad? De que él no quería dañarla, no quería que la apedreara, la iba a dejar secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Verdad? Y eso lo confirmó a José, ¿verdad? De que él no tenía que abandonar a su esposa, porque ya era su esposa, ya estaban casados. Ya estaban casados, pero les digo, había un periodo de 1 año que tenían ellos que esperar. Después de eso. Después de los 700 años de cuando Acaz le habló Isaías con Acaz y le dijo esta promesa, a los 700 años viene y pasa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? En Lucas 19:10 nos dice así, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Es en esta parte, ¿verdad? Dios quiso obrar grandemente para enviar a Jesús a salvarnos. Dios obra de manera increíble, tanto para mostrar su poder y soberanía, como para fortalecer nuestra fe. Y decidió usar medios humanos para hacer algo que nunca había sucedido. Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Amén. ¿Verdad? Amén. Y como él no se podría mostrar así como espíritu, porque no lo veríamos. Pero él aquí no lo dice claro, se hizo carne y usó medios humanos. ¿Verdad? Mucha gente dice, es que yo no creo en la Biblia porque está escrita por hombres. Claro, porque si estuviera escrita para ángeles, ¿quién lo entendería? ¿Quién lo entendería? Está escrita por hombres para que los hombres la entiendan. Pero si lo hubiera escrito un ángel, iban a decir, es que no la leemos porque la está escrita en un ángel y el ángel, pues, no le entendemos lo que le escribió. Pero siempre, como humanos, siempre vamos a tener pretextos para no leer, para no estudiar, para no ver y creer más. Porque leer cuando usted lee, cree más en Dios. Se afirma más. No se afirma en la forma pentecostal que ellos hablan. Afirmar es de otra cosa. Se afirma más en las promesas que Él tiene para uno. Eso es afirmarse. Pero no, ellos afirmar le llaman a otra cosa, ¿verdad? En Génesis, ¿verdad? En Génesis 1:31 dice, Dios creó todo perfecto, ¿verdad? Pero luego entró el pecado. Y es por eso que nosotros necesitamos este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad? En Mateo 11:28 nos dice así. Dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Verdad? Esa parte, ¿verdad? Cuando nosotros estamos cargados y cansados, ¿a quién tenemos que acudir? A Dios. Siempre a Dios. Pero siempre acudimos al vecino o acudimos a otra persona, ¿verdad? Dice en Romanos 5:12. En Romanos 5:12, ¿alguien lo tiene? ¿Lo puede buscar, por favor? Dice, el pecado entró al mundo por más de 4,000 años y desde entonces todos los seres humanos han tratado de acercarse a Dios por medio de las buenas obras. Pero la salvación no es por obras. Ya tengo el Romanos 5:12, ¿lo puede leer, hermano, por favor? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y eso nos indica que todos y cada uno de los que estamos aquí, seguimos pecando, pero estamos aquí todavía. Ya no vamos a pecar cuando sea nuestro cuerpo esté transformado, pero mientras estemos en la carne, vamos a seguir pecando. Y hay un motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo nació, ¿verdad? El pagar por nuestros pecados.
porque ninguno de nosotros podría pagar por sus pecados a sí mismo. En Romanos 3:20, ¿verdad? Nos dice así. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que si nosotros vamos a decir, es que yo cumplo toda la ley, nos va a pasar, no la vamos a poder cumplir. La ley no es algo que no podemos cumplir, porque dice que la palabra de Dios nos dice que vamos a decir, de los 10 mandamientos, con un solo mandamiento que rompamos, somos culpables de todos los demás. Entonces nosotros por la ley, a veces queremos decir, es que yo cumplo con esto y esto y esto y esto y esto, pero no es por ley. La salvación nos dice bien claro que la salvación no es por obras, ¿verdad? Pero cuando Jesucristo nació, todo cambió, ¿verdad? Su nacimiento cambió la historia del mundo, porque se divide antes de Cristo y después de Cristo. Aquella persona que no cree en Cristo, bueno, pues vamos así, bien fácil. ¿Por qué no creen en Cristo? Pero si ustedes ven el calendario o la vida del mundo, se divide en la mitad. Antes de Cristo y después de Cristo. O sea, que fue un evento muy importante porque quedó a la mitad. Nuestro calendario, si ustedes ven, muchas veces es que antes de Cristo se fundó esto y se hizo esto y esto y esto. Después de Cristo. Entonces quiere decir que es importante. O fue importante porque incluso cambió la historia de este mundo, ¿verdad? Dice, antes de Cristo y después de Cristo. Él transformó, nuestro Señor Jesucristo, Él transformó el mundo y nos ofreció redención. Es la única persona que dejó el mundo cambiado totalmente y aún continuará y continúa cambiándolo poco a poco, de persona a persona y un corazón a la vez. Jesucristo no ha parado de trabajar. Jesucristo sigue cambiando la vida de todos y cada una de las personas de este mundo, una a una, como nos dice aquí, de un corazón a la vez. Cambia este corazón, luego otro y luego otro. Él podría cambiar al mundo solamente con decirlo, pero Él no quiere robots. Él quiere amor, como Él lo dice, que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, que lo adoren y lo amen en verdad. No que porque Él diga lo tienen que hacer, porque Él no quiere robots. Él quiere un corazón que de verdad lo ame, que de verdad lo busque. Dice, y empezó el cambio, y tuvo ese cambio, y empezó con María y José. Cambió totalmente sus vidas. En cuanto a María, quedó embarazada del Espíritu Santo, ¿verdad? En Lucas 1 vemos que el ángel vino y le dijo a María que iba a quedar embarazada del Espíritu Santo, ¿verdad? Se lo voy a leer. Lucas 1, del 26 al 35. Dice, así ha hecho, del 26, dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, ¿sí? Ya estaba casada, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Verdad? Hermano, entonces vemos ahí que no había comunicación quizás porque ella tuvo que haberle dicho a él lo del ángel. Por eso yo creo que no estaban juntos. Hermano, porque, ¿no? Mire, lo que pasa es esto, vamos a ponerlo así.
Dice, al sexto mes de la vino aquí en el 27, dice, a una virgen desposada con un varón que se llama José. Ya estaban casados. Lo que usted me dice es lo que yo les Era un compromiso que tenían. lo que yo le explicaba. Comprometido. Cuando ellos se casaban en aquel tiempo, había un año. Ellos se casaban y arreglaban ciertas dotes y esas cosas. Cada uno por su casa. Pero separado, porque. Cada Sí. uno a su casa. Yo Sí. creo separado. Sí, porque a eso voy. Porque ni cuenta se daba a él. No. Ellos se casaron, pero los familiares arreglaban lo de las dotes y esas cosas, terrenos, no sé lo que era antes. Pero entre lo que los familiares arreglaban las dotes, ellos ya estaban casados, pero estaban cada quien en su casa. ¿Sí? Por eso que el ángel Gabriel se le aparece a María y después el ángel de Jehová se le aparece a José. ¿Por qué? Porque ellos no podían estar juntos hasta que no pasara ese tiempo, que es un año, para poder estar juntos, y entonces él ya se la llevaba y ya vivían juntos. Ese es en ese tiempo, hermano. La otra cosa también, hermano, es que nosotros podemos ver de que, imagínense que en ese tiempo era tan, por decir, se tomaba tan en cuenta la pureza en este caso de la novia, de la prometida, de la mujer, que ante todo eso estaba en juego la reputación de ambas familias, de la familia en sí de ella y de la familia del varón, porque no se podía ver difamada por alguna acusación. Ahora, imagínese, póngase a pensar algo, imagínese que ella le hubiera confesado a José, estoy embarazada, pero es del Espíritu Santo, no se lo hubiera creído José. Entonces, tuvo que intervenir Dios y entonces mandar a su ángel para que le dijera a él eso. Si no, no lo hubiera creído él, ¿me entiendes? Hasta después, entonces, cuando el ángel preparó el corazón y todo el escenario para que ya después José entonces fuera tomara esa La decisión de no dejarla. Porque si leemos aquí, dice aquí en Mateo, desde el 18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, que estaba casada, María su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso decir, delatarla o decirle, ¿por qué? Porque ella podría haber sido apedreada en ese momento. Porque era haber sido la infiel a él. La infidelidad, acordémonos que en aquel tiempo la infidelidad se pagaba siendo apedreado. Pero entonces, podríamos decir que en ese trayecto de año, José la miró y ya la miró embarazada. Probablemente. Y fue donde dice esas palabras. Y él entonces, no quiso difamarla. No, pero y más adelante dice, y quiso, más adelante te voy a seguir, dice, quiso dejarla secretamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dice aquí, que él era un hombre, era justo. Él era justo. Él no quería que ella fuera apedreada, él no quería que la asesinaran, ¿verdad? Pero fíjese, pues, quiso dejarla secretamente, y pensándolo él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María. Dice, María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Dios sabe a quién usa. Dios sabe, ¿verdad? Y volviendo a los versículos que estaba leyendo, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Verdad? Y hay algo que
podemos ver, hermano, que estamos tratando este tema muy importante, de que empezando con el pueblo de Israel, Dios escogió un pueblo, ¿verdad? Y un pueblo adquirido por Él. Es una nación que siempre lo que Dios ha querido es santificarla, porque todos somos pecadores y ese mismo pueblo es pecador. Pero todos los caos que ha pasado y seguirá pasando al pueblo de Dios es por causa de su incredulidad y el pecado. Ahora nosotros, ya que estamos bajo esta gracia, salvados primeramente por nuestro pecado, cuando recibimos al Señor. Pero hagamos la pregunta, ¿por qué todavía hay caos dentro? Somos cristianos, ¿verdad? Como explicó usted hace rato, a veces echamos la culpa a Satanás del caos que nos pasa a nosotros ya creyendo en Cristo Jesús. Es muy simple. Por nuestra incredulidad cuando Él dice que Emmanuel, es que Dios está con nosotros las 24 horas. 24, sí. Entonces cuando yo deja de hacer, voy a hacer algo que pensaba yo que se me olvidaba de que Dios está conmigo y pecado y pasarlo por alto de que no he comprendido que Dios es con nosotros, Dios es conmigo todo el tiempo y fallaba a Dios. Y lo que Dios siempre ha querido, como hace el ejemplo del profeta Isaías al rey, es llamarnos la atención para que venga el arrepentimiento y seguirá creyendo de que, wow, pues es que los hermanos no me vieron. Pero es que Dios en su palabra dice que es Emmanuel y Él está conmigo, ya me vio. ¿Qué necesito? Arrepentimiento. ¿Sí? Arrepentimiento. ¿Por qué es tan importante el nombre de Emmanuel? Es que Dios nos hace un examen de conciencia de que cualquier cosa que ofende la presencia de Dios es irnos al arrepentimiento, porque Él está conmigo, Dios con nosotros. Y ese es algo para nosotros de que podemos llevar lastimosamente, hermano, que nosotros a veces nos olvidamos. Ahora, si la profecía nada más ha cumplido en Dios y en Cristo Jesús, sería corto. Si damos cuenta, en esta palabra Emmanuel está incluida la Trinidad, Amén. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque el que está con nosotros todos los días es el Espíritu Santo, que Jesús mismo dijo, es necesario que yo me vaya para que viene el Consolador, para el que está con vosotros. ¿Hasta qué? ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Entonces, qué tan importante de ver todo esto, de que Dios se preocupó tanto para nosotros. A lo mejor usted ve como un simple nombre, wow, Emmanuel. A lo mejor hasta podemos poner el nombre de mi hijo, wow, me gusta ese nombre, Emmanuel, pero sin saber el significado. Que es tan importante para nosotros los cristianos, de que Dios moraba, literalmente moraba en nosotros. Y mora en nosotros. Amén. Y eso, hermano, ese es un privilegio, porque esa morada que Dios hace con nosotros también nos hace reflexionar para venir al arrepentimiento cuando nosotros le fallamos a Dios. Amén. Y si nosotros nos va o nos viene eso, tenemos un problema. De verdad. A veces, hermano, estas últimas semanas yo reflexionando, Señor, me duele cuando ven a Dios como un títere. Y les digo honestamente, hermano, si usted ve a Dios como un títere, cuando usted tiene necesidad, allí busca a Dios. A mí me duele, hermano, porque Dios no es un Dios títere. No es cuando me sobra tiempo, no es cuando, a ver, el domingo sí, el domingo no. No, hermano, tiene que entenderse que Dios es grande y por compasión no te consume y no me consume. Porque Él está con nosotros las 24 horas. Emmanuel, Dios con nosotros. Así es. Continuemos. Dice, María sabía quién era Jesús. Ella lo tuvo en su vientre, lo crió, lo educó y lo vio morir en la cruz. Amén. Jesús en el tiempo que estuvo en la tierra cambió muchas vidas. Primero la vida de José y María y también la vida de los apóstoles.
7 de ellos eran pescadores, ¿verdad? Uno era recaudador de impuestos, el otro era doctor. Y los otros, cada quien tenía sus cosas que él hacía, ¿verdad? No sabemos los otros qué hacían, pero Jesús los hizo pescadores de hombres. ¿En qué te ha cambiado a ti, Jesús? Amén. Si pudo cambiar personas, pescadores de hombres también nosotros. pescadores, pudo cambiar un doctor, pudo cambiar personas y otros cambió, solamente los llamó. La pregunta es, ¿en qué nos ha cambiado a nosotros, Jesús? ¿Qué has dejado por Jesús? ¿Qué haces por Jesús? En Juan 4 dice, Jesús cambió la vida de la samaritana. Mateo 9, 18 al 26 dice, cambió la vida y resucitó a la hija, ¿verdad? En el Mateo 9, 1 al 8 dice, cambió la vida de un paralítico. En Juan 9, cambió la vida le dio la vista a un ciego. Mateo 9 dice, cambió la vida de la mujer del flujo de sangre. En Lucas 8, 26 al 38, cambió la vida del hombre que tenía una legión de demonios. Y en Juan 8, del 1 al 11, ¿verdad? Dice, cambió la vida de una mujer adúltera. Pero no solo cambió la vida de todas estas personas, no. También sin merecerlo, les dio la salvación, vida eterna. Porque solo Cristo puede darnos la salvación. En ninguna cosa o persona hay salvación, solamente en Cristo. Amén. ¿Alguien puede buscar Efesios 2, del 1 al 10, por favor? Ahí damos cuenta, hermano, de lo que me estaba analizando, lo que usted dice acerca de lo que Cristo cambió la vida. Esa mujer de lo que adúltera es la misma mujer que ungió los pies del Señor. Sí. Ahora damos cuenta, esa misma mujer que estaba junto con María a los pies de la cruz cuando el Señor pagando nuestros delitos. No nada más cambió porque, como hoy en día, no, pues por lo menos yo voy a recibir mi salvación y yo no voy a ser un seguidor de Jesús, ¿verdad? No, hermano, el que Jesús hace es un cambio continuo. Permanente. Sí, por todo el tiempo hace un cambio, un lavamiento en nuestro corazón, porque nosotros venimos de una vida tan inmundo. Entonces, más que esa prostituta, hermano, ¿cuánta gente han pasado en la vida de ella? Pero esa es la persona. Y ahora, no nada más quedó esta mujer allí, eran los 125 que estaban en el ¿cómo se llama? En el aposento alto cuando el Espíritu Santo descendió. Ahora se quedó ahí, pero seguramente trabajó con el resto de los discípulos cuando se creció la iglesia de 3,000, de 5,000. No te imaginarás, hermano. Ahora nosotros, hermano, no, yo soy salvo, vengo a la iglesia, pero hermano, ¿quieres servir aquí? No, hermano, no tengo tiempo, hermano. Fíjese que esto. Y empieza a dar las excusas, el trabajo, el cansancio. Digo yo, ¿really? ¿De verdad? ¿Tú eres un seguidor o tú eres un fanático? Un espectador, no. Bueno, Me gusta todo lo que el hermano dice. La pregunta, a ver si nos repite la pregunta, hermano, para que nos queda las preguntas que usted nos hizo. La pregunta es, ¿en qué Jesús te ha cambiado? O sea, si cambió, si cambió todas estas personas, son incrédulas, le dio vida a la hija, levantó a un paralítico, le dio la vista a un ciego, le sacó demonios a una persona, le quitó la enfermedad de 12 años a una mujer, le perdonó a una adúltera. ¿Cuántas cosas no nos ha perdonado a todos nosotros? Amén. Amén. Ahora, todas estas personas, Jesús tuvo que ver en sus vidas. La pregunta es, ¿en qué te ha cambiado a ti Jesús? Porque a todas estas personas las cambió en algo. A los apóstoles les cambió la vida por completo. A José y María le cambió la vida por completo. ¿En qué te ha cambiado a ti Jesús? Y la otra pregunta es, ¿qué has dejado tú por Jesús? Y la otra es, ¿qué haces por Jesús? Si vemos Dios, o nuestro Señor Jesucristo cambió toda esta vida de estas personas, ¿verdad? Dice, pero no tan solo les cambió la vida a estas personas, no fue nada más un cambio de vida, sino también sin merecerlo les dio
escuche bien, sin merecerlo, les dio la salvación, vida eterna. Dice, ¿por qué solo Cristo puede darnos la salvación? En ninguna cosa o en ninguna persona hay salvación, solo en Cristo. Y vamos a leer Efesios 2, del 1 al 10, ¿alguien lo tiene? Amén. Léalo, hermano, por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Amén. en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo con los demás. Pero Dios, que es en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Justamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Amén. Amén. Si leemos el último, el 10, y lo leemos con atención, bien atención y con palabra por palabra, y le ponen atención, fíjese lo que dice, porque somos hechura suya, Dios nos creó, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales, ¿qué dice? Dios, ¿qué? De antemano, ¿para qué? Anduviésemos. Bien fácil, hermano, todas las buenas obras que nosotros hacemos no son de nosotros. No son de nosotros. Las buenas obras que nosotros hacemos, Dios las hizo antes para que nosotros vengamos y hagamos esas buenas obras. Y muchas veces nosotros nos ponemos y queremos decir, oh, es que yo hice esto, yo hice lo otro. Mi hermano, si tú lees la palabra de Dios, el versículo 10 te queda bien claro que las buenas obras que tú haces no son tuyas. Porque Dios las preparó desde antes para que tú las vinieras y las hicieras. Nada de lo que tenemos y de lo que hacemos es de nosotros. Todo es de Dios, para Dios y por Él. Como hay un versículo que dice que todo fue hecho para Él, por Él y para Él. O sea que no hay nada que nosotros le podamos añadir para que Dios nos dé la salvación. Por eso dice que no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Así de fácil. Y con ese versículo y si usted lee ese Efesios de 2, del 1 al 10, lo lee con cuidado y bien, van a ver que todo lo que está pasando y todo lo que pasa en nuestras vidas, Dios ya lo preparó desde antes. ¿Verdad? Tengamos bien claro que es Dios el único, el que puede. En Hechos 4:12 dice así, dice, y en ningún otro, escuche bien, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Más claro lo quiere, no se puede. Solamente la salvación la da Jesucristo, Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, pero por su misericordia. Porque Él es misericordioso, ¿verdad? Dice, Dios quiso obrar grandemente para enviar a Jesús a salvarnos. Dios obra de manera increíble, tanto para mostrar su poder y su soberanía, como para fortalecer nuestra fe. Él decidió usar medios humanos para hacer algo que nunca se había sucedido. Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Dios estableció en Jesús el único medio para ser salvos. No hay otro. Los padres de Jesús fueron personas reales, así como Jesús lo fue, pero María concibió del Espíritu Santo. Esto garantizaría que este hombre que nacería sería 100% Dios y 100% hombre. Amén. Sin heredar una simiente corruptible, porque si Dios hubiera permitido que José hubiera sido el papá, hubiera nacido con lo mismo que tenemos nosotros. Por eso fue por el Espíritu Santo, sin pecado. Dios le puso a Jesús un nombre
que señalaba su misión, él decidió darle un hijo a una pareja sin nombre para atraer en su regazo a aquel que salvaría al mundo de sus pecados. Muchos reyes descendientes de David pasaron que sería el cumplimiento de la promesa. Dios obra de manera que no podemos comprender, dejando en evidencia que su control de todo cuando ocurre es supremo. En el tiempo adecuado, Dios envió a su Hijo para hacer un acto supremo de amor, morir por salvarnos. Solo un Dios grande y misericordioso puede hacerlo, todo de principio a fin. ¿Verdad? En los últimos 2 versículos dice así: Dios siempre cumple lo que promete. Amén. En el versículo 22, del 22 al 25, que viene siendo lo último, lo voy a hacer rapidito. Dice, Dios cumple lo que promete. En el versículo 22, ¿verdad? Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y recibió a su mujer. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció, o sea, no estuvo con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El mismo José, el ángel le dijo que le iba a poner Jesús, y le puso ese nombre, ¿verdad? Y qué grande amor que tiene. Qué gran amor que tiene, que siendo malos aún mandó a sacrificar a su Hijo por ti, por mí, y nos cuesta serle fiel al que ha dado todo, dice, Él murió para que yo viviera. En Juan 15:13 dice, Él hasta la vida dio, ¿verdad? Dice, un amigo, ¿verdad?, da la vida por un verdadero amigo da la vida por su amigo. Y nosotros, malagradecidos, no queremos hacer nada. Ni siquiera nos esforzamos por leer, por orar, ni visitar a los enfermos. Y no nos esforzamos por ser buenos representantes del amor infinito que Él tiene y que Él ha representado. Hacemos divisiones, hablamos mal de uno del otro, nos alegramos de las carencias o desgracias del hermano o los problemas del prójimo. No nos ayudamos, pero eso sí nos llamamos cristianos. Pero de eso no hay aquí, hermano. ¿Cuánto Jesús te ha cambiado? La pregunta es, ¿cuánto Jesús te ha cambiado? Dios prometió estar con nosotros y lo ha cumplido. Nos mandó a Emmanuel y nos ha dado su palabra, y Él es un Dios inmutable. Él es inmutable, que quiere decir es no mudable, no cambia, no puede ni se puede cambiar, no manifiesta alteración alguna de ánimo. Dice, debemos tener confianza en Dios, confianza en que Dios cumple su palabra. Debemos tener confianza en que su palabra cita, explica y confirma a la misma escritura. Si no lees, no conoces a Dios, eres solo un religioso. Debemos tener confianza en que Dios prometió estar con nosotros. Qué bendiciones para el creyente reconocer que Dios nunca ha fallado a sus promesas en su palabra. Él siempre está cerca de los que le temen. Y en Jesús todavía tenemos más cercanía. En su nombre que quedó revelado en su nombre quedó revelado que Él había venido a salvar. Y Él mismo dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Nos repito otra vez el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es todo lo que está, hermanos. Ya llegó a la hora. Y espero que les haya servido, ¿verdad? Y haya quedado claro que no hay salvación fuera de nuestro Señor Jesucristo. Desechen toda aquella cosa que diga que haz esto para que tengas más salvación, haz esto o lo otro.
no por obras, como dice la palabra, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es solamente de nuestro Señor Jesucristo. Y a Él le pertenece y solamente Él sabe quién se la da. Hermanos, sí, nos ayuda a despedirnos con una oración. Bueno, Miguel. Ok. Damos gracias, Señor, en esta mañana hermosa por tu palabra.